Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy vamos a explorar la caída de Jerusalén, un evento que la verdad resuena a través de los siglos y creo que nos ofrece profundas lecciones espirituales. Sí, exacto. No solo nos adentraremos en la historia que está narrada en los textos bíblicos, sino que también vamos a analizar el libro El destino del mundo predicho, Buenísimo. buscando desentrañar el significado de esos eventos, pero para nosotros, ¿no? Como cristianos del siglo XXI. Me llama mucho la atención cómo el libro comienza describiendo a Jesús llorando por Jerusalén. Es una imagen tan poderosa, ¿verdad? Que trasciende lo meramente histórico. ¿Qué nos dice esta escena sobre el corazón de Dios? Esa imagen que está cargada de profunda tristeza, nos revela el dolor de Dios ante un mundo que rechaza su amor, su gracia. Jerusalén, con toda su belleza y aparente paz, se había apartado de Dios, ignorando sus advertencias y oportunidades. Y esa misma ceguera espiritual, esa obstinación en seguir sus propios caminos, la vemos reflejada en la sociedad actual. Cierto. Y hablando de advertencias, el libro también relata la larga historia de apostasía y rebeliones de Israel, un pueblo que una y otra vez se alejaba de Dios. ¿Qué podemos aprender de esos ciclos de alejamiento y retorno para nuestra propia vida? Es una valiosa lección sobre la naturaleza del favor divino. No es un cheque en blanco, un amor incondicional que tolera todo. Así como Israel experimentó las consecuencias de su desobediencia, nosotros también podemos caer en la autosuficiencia, en la comodidad espiritual, perdiendo de vista lo que realmente importa. Debemos cultivar una actitud de humildad constante, buscando siempre la guía de Dios y estando abiertos a su corrección. Totalmente. Es un llamado a no dar por sentada nuestra relación con Dios, a mantenernos vigilantes. Y hay otro punto que me inquieta. El texto señala que el rechazo a Cristo fue el gran pecado de Jerusalén. ¿Cómo se manifiesta ese rechazo en nuestros días? Buena pregunta. ¿De qué formas, sutiles o evidentes, lo vemos a nuestro alrededor? Hoy en día, el rechazo a Cristo se ve en el desprecio a la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno. Vemos un mundo cada vez más alejado de los principios divinos, donde se ensalzan valores que van en contra de la voluntad de Dios. Millones viven en esclavitud al pecado, ignorando o rechazando el llamado a la salvación, a la verdadera libertad que solo Cristo puede ofrecer. Es una realidad que nos interpela, sin duda, y el libro describe con detalle las señales que precedieron a la destrucción de Jerusalén. La luz extraña en el templo, los carros en las nubes, el hombre que anunciaba la calamidad. Sí. ¿Son estas señales solo parte del relato histórico o vemos paralelos con nuestro tiempo actual? Estos eventos tan impactantes nos recuerdan las señales que Jesús mismo predijo para el fin del mundo. Guerras, hambrunas, pestes, terremotos. No se trata de vivir con miedo, sino de estar atentos, discerniendo los tiempos que vivimos, reconociendo las señales a nuestro alrededor y preparándonos espiritualmente para lo que está por venir. Un llamado a la vigilancia, a no dejarnos adormecer por la rutina o la indiferencia. Y hay un dato en el libro que me llama la atención. Se menciona que ningún cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Interesante. ¿Cómo lograron escapar? ¿Cuál fue su secreto? Su escape fue un acto de obediencia. Estuvieron atentos a las señales, siguiendo la advertencia de Jesús de huir cuando vieran acercarse la destrucción. No se aferraron a sus posesiones ni a la vida que conocían. Confiaron en la palabra de Dios y actuaron con prontitud. Su historia nos enseña la importancia de estar preparados, no solo en lo material, sino sobre todo en lo espiritual, para actuar con decisión cuando llegue el momento. Es decir, la obediencia no es solo un concepto abstracto, sino una actitud vital que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, tanto física como espiritualmente. Y a lo largo del texto se enfatiza la conexión entre la desobediencia y las consecuencias. ¿Cuál sería el mensaje central que podemos extraer de esta historia para nuestra vida como discípulos de Cristo? La obediencia a la voluntad de Dios es fundamental. No se trata de un capricho divino, sino del camino hacia la verdadera plenitud. Rechazar su gracia y su guía, como lo hizo Israel una y otra vez, trae graves consecuencias. Cultivar una vida de obediencia y sumisión a Dios, aunque a veces implique ir contracorriente, nos protege de la influencia del mal y nos conduce hacia la vida eterna. El libro, El destino del mundo predicho, no se limita a narrar la caída de Jerusalén. Nos lleva más allá, conectando ese evento con el futuro, con el juicio final, y describe con crudeza la devastación que sufrió Jerusalén, con más de 1 millón de judíos que perecieron durante el sitio y la matanza que le siguió. ¿Cómo podemos comprender esta tragedia a la luz de la misericordia divina? Es una pregunta que nos confronta, sin duda. Pero es importante recordar que Dios no se deleita en el sufrimiento. Su deseo es siempre la redención, la restauración. El libro menciona un detalle conmovedor. Tito, el general romano, intentó evitar la destrucción del templo, rogando a los judíos que se rindieran para salvarse a sí mismos, a su ciudad y a su lugar de culto. Incluso en medio del juicio, Dios buscaba ofrecerles una salida, una oportunidad para el arrepentimiento. Pero ellos, cegados por su orgullo y obstinación,
la rechazaron. Esa imagen de Tito rogando a los judíos que se rindieran es muy poderosa. Realmente nos muestra que Dios siempre está dispuesto a perdonar, a ofrecer una nueva oportunidad. Y es que la caída de Jerusalén, con toda su tragedia, no es solo un evento del pasado. El libro El destino del mundo predicho la conecta con una realidad aún mayor, con la profecía de Jesús sobre el juicio final. Exacto. Y esa conexión me lleva a una pregunta crucial. Si la historia de Jerusalén nos muestra un microcosmos del juicio final, ¿cómo podemos asegurarnos de estar del lado de los salvados? ¿Cuándo llegue ese día? ¿Qué nos dice el libro al respecto? El libro nos ofrece algunas claves, y una de ellas es la importancia de reconocer las señales que precederán ese día. Señales que, según el libro, ya se están manifestando en nuestro tiempo. Habla de fenómenos astronómicos impactantes, señales en el sol, la luna y las estrellas. Un lenguaje simbólico que nos recuerda las palabras de Jesús en los evangelios. Es fascinante cómo el libro conecta esos eventos cósmicos con la realidad terrenal. Describe una creciente angustia entre las naciones, un clima de incertidumbre y temor que parece resonar con lo que vemos en las noticias, con la inestabilidad política y social que nos rodea. Sin duda, guerras, desastres naturales, crisis económicas, polarización social, todas estas señales apuntan, como dice el libro, a que nos acercamos a un momento crucial en la historia de la humanidad. Ante este panorama, que puede resultar abrumador, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo prepararnos para ese día, para el regreso de Cristo? ¿Cómo podemos discernir los tiempos y actuar con sabiduría? El libro El destino del mundo predicho nos ofrece una respuesta clara: vigilancia y obediencia. Debemos estar atentos a las señales, estudiando las profecías bíblicas, buscando la guía del Espíritu Santo. No para vivir con miedo, sino para comprender el significado profundo de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Es decir, no se trata solo de observar los eventos externos, aunque mire una película, sino de cultivar una sensibilidad espiritual, una conexión profunda con Dios que nos permita comprender su voluntad y actuar en consecuencia. Exactamente. La obediencia no es solo un conjunto de reglas, sino una respuesta de amor a Dios, un deseo de vivir en sintonía con su voluntad. Implica poner en práctica las enseñanzas de Cristo, buscando la santidad en nuestra vida diaria y compartiendo el Evangelio con aquellos que nos rodean. Y aquí es donde la historia de Jerusalén cobra una nueva dimensión. Nos advierte sobre las consecuencias de la desobediencia, pero también nos muestra la importancia de la fidelidad a Dios, incluso en medio de la adversidad. Así es. El libro relata cómo los cristianos que vivían en Jerusalén en el siglo Aita lograron escapar de la destrucción, porque obedecieron la advertencia de Jesús y huyeron a tiempo, confiando en su palabra incluso cuando eso implicaba dejar atrás todo lo que conocían. Su fidelidad a Dios, su obediencia a su palabra, les permitió discernir las señales y actuar con sabiduría, evitando así ser atrapados en la catástrofe. Es un ejemplo inspirador para nosotros que también vivimos en tiempos de incertidumbre y cambio. Sin duda, en medio de la confusión y la desinformación que caracteriza nuestro tiempo, debemos aferrarnos a la palabra de Dios como nuestra brújula y guía, buscando su dirección en cada paso del camino. Es interesante cómo el libro conecta la obediencia con la transformación del corazón. No se trata solo de cumplir normas externas, sino de cultivar una relación profunda con Dios. Una relación que se traduce en acciones concretas. Cierto, la obediencia que agrada a Dios nace de un corazón transformado por su gracia. Un corazón que busca hacer su voluntad no por obligación, sino por amor y gratitud. Y esa transformación del corazón nos lleva a la esperanza. A pesar de las señales de juicio que nos rodean, sabemos que Dios tiene un plan de redención para la humanidad. Un plan que se centra en Jesucristo. Exactamente. El libro El destino del mundo predicho nos recuerda que Cristo vendrá por segunda vez, no como un bebé en un pesebre, sino como un rey glorioso que establecerá su reino eterno de justicia y paz. Y así como los cristianos de Jerusalén fueron librados de la destrucción, aquellos que permanezcan fieles a Cristo serán salvos en el día del juicio final. Esa promesa nos llena de esperanza y nos impulsa a vivir vidas de fidelidad y entrega a Dios. Es una promesa consoladora, sin duda, pero también es un llamado a la acción. No podemos permitirnos ser indiferentes a las señales de los tiempos, ni posponer nuestra decisión de seguir a Cristo. La historia de Jerusalén nos muestra que la decisión de seguir a Dios o de rechazarlo tiene consecuencias eternas. Entonces, si tuvieras que resumir la lección principal que podamos extraer de esta parte de nuestra inmersión, ¿cuál sería? ¿Qué mensaje nos deja la historia de Jerusalén para nuestro tiempo? Diría que la clave está en la vigilancia activa, la obediencia gozosa y una fe inquebrantable en Jesucristo. Estas son las herramientas que nos permitirán navegar con sabiduría por los tiempos difíciles que nos esperan y estar preparados para el glorioso regreso de nuestro Salvador. Retomando nuestra inmersión en la caída de Jerusalén y su relevancia para nosotros como cristianos, hay un aspecto que me parece crucial destacar: el contraste entre la respuesta de los judíos y la de los cristianos ante las señales de la destrucción. Entiendo.
Y me parece un punto muy interesante porque a veces pensamos que la historia es algo lejano, ¿no? Que no tiene mucho que ver con nuestra vida. ¿Podrías ampliar un poco más sobre este contraste? ¿Y cómo se aplica a nosotros hoy? Claro que sí. Mientras los líderes judíos, cegados por su orgullo y aferrados a sus tradiciones, ignoraban las advertencias divinas y rechazaban la verdad que se les presentaba, los cristianos que vivían en Jerusalén estaban en una actitud de constante búsqueda, estudiando las profecías y buscando la guía del Espíritu Santo. Es decir, mientras unos se encerraban en sus propias ideas, otros estaban abiertos a la posibilidad de un cambio, de una transformación. Y esa abertura marcó la diferencia entre la vida y la muerte. ¿No es así? Exactamente. Los cristianos, al escuchar la voz de Dios y obedecer la advertencia de Jesús, lograron escapar de la destrucción, mientras que aquellos que se negaron a escuchar las señales de los tiempos sufrieron las consecuencias de su obstinación. Es una lección poderosa para nosotros, que también vivimos en un mundo lleno de ruido, de información contradictoria, donde a veces es difícil discernir la verdad. ¿Cómo podemos cultivar esa misma actitud de apertura, de escucha atenta a la voz de Dios en medio de tantas distracciones? La clave está en la palabra de Dios, en la Biblia. Debemos estudiarla con diligencia, dejarnos guiar por sus enseñanzas y aplicarlas a nuestra vida diaria. No se trata solo de leerla por encima, sino de meditar en ella, de permitir que sus palabras transformen nuestros pensamientos y nuestras acciones. Y no olvidemos la importancia de la oración, ¿verdad? De ese diálogo constante con Dios que nos permite conocer su voluntad y recibir su guía en cada paso del camino. Así es. La oración es la herramienta que nos conecta con Dios, que nos fortalece en la fe y nos da sabiduría para tomar decisiones correctas. Es a través de la oración que aprendemos a escuchar la voz del Espíritu Santo, que nos revela la verdad y nos guía por el camino de la justicia. Y hablando de decisiones, el libro El destino del mundo predicho nos invita a tomar una decisión crucial: aceptar o rechazar la gracia de Dios, el regalo de la salvación que se nos ofrece a través de Jesucristo. Es una decisión que define nuestro destino eterno. Los judíos, en su mayoría, rechazaron la gracia de Dios manifestada en Jesucristo, y las consecuencias fueron catastróficas. No supieron reconocer al Mesías, al Salvador que venía a liberarlos de la esclavitud del pecado. Pero los cristianos que sí creyeron en Jesús y le obedecieron, que abrieron su corazón a su mensaje de amor y perdón, encontraron salvación y esperanza, incluso en medio de la destrucción que se cernía sobre Jerusalén. Exacto. Y esa misma esperanza está disponible para nosotros hoy. No importa cuán oscuras parezcan las circunstancias, cuán difícil sea el camino, la luz de Cristo puede iluminar nuestra vida y guiarnos a la vida eterna. Solo tenemos que dar el paso de fe, de abrir nuestro corazón a su amor y seguir sus enseñanzas. Es un mensaje alentador en medio de las señales de juicio que nos rodean. Sabemos que al final el bien vencerá al mal, la justicia triunfará y el reino de Dios será establecido para siempre. Y aquellos que hayamos elegido estar del lado de Dios, que hayamos aceptado su gracia y vivido en obediencia a su voluntad, participaremos de esa victoria final. Es una verdad que nos llena de esperanza y nos anima a seguir adelante, a pesar de las dificultades y los desafíos que enfrentamos en este mundo. La historia de Jerusalén nos recuerda que no estamos solos, que Dios está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos, y que al final su amor y su justicia prevalecerán. Y con esa nota de esperanza, queridos oyentes, llegamos al final de nuestra inmersión en la historia de la caída de Jerusalén. Esperamos que esta reflexión les haya ayudado a comprender mejor las señales de los tiempos, a valorar la importancia de la obediencia a Dios y a fortalecer su fe en Jesucristo, el único que puede guiarnos a la salvación. Les invitamos a seguir explorando estos temas por su cuenta, a escudriñar las Escrituras y a buscar la guía del Espíritu Santo en cada paso del camino. Que la historia de Jerusalén nos sirva de advertencia y de inspiración para vivir vidas de fidelidad y obediencia a Dios, esperando con gozo el glorioso regreso de nuestro Salvador. Hasta la próxima, queridos oyentes. Que la gracia y la paz de Dios sean con ustedes.